Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos con una serie basada en los Evangelios, muy cerca de la persona de Jesús. Pensamos en Parque Este que tenemos con frecuencia que ir a los Evangelios para aprender, escuchar y seguir a Jesús. Por lo tanto, esta serie, Ser discípulos de Jesús hoy, está basada en los Evangelios y en las palabras y el llamamiento de Jesús a cada uno de aquellos que quieren seguirle, ¿no? Vamos a tener un momento de oración, porque Marco estaba compartiendo la situación en Venezuela. Aquí tenemos personas que son de Venezuela o que tienen familiares. Si sabéis de alguna necesidad, por favor, nos lo hacéis llegar. Y son momentos muy duros, muy tremendos. No solamente en Venezuela, parece que ha habido una serie de terremotos en otras partes del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que esto sea también una oportunidad para que la gente pueda buscar a Dios y pueda confiar y descansar en Él. Pero también es un momento de sufrimiento, de dolor, de pérdida, ¿no? Y queremos acompañar también a las personas en oración. Señor, te damos gracias porque confiamos en Ti, sea cual sea la situación en la que estemos. Señor, este mundo está roto, este mundo está quebrantado. Anhelamos esos nuevos cielos y esa nueva tierra, donde ya no habrá terremotos, donde ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, Señor, y Tú lo has prometido. Y, Señor, mientras tanto pedimos que estas personas reciban también Tu consuelo, Tu ayuda, Señor, y que también puedan buscarte, puedan clamar a Ti en busca de socorro, Señor. Son situaciones duras, pero hay socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Ti, Señor, que ellos puedan encontrar también en Ti el socorro que necesitan. También, Señor, gracias por Tu palabra, gracias por venir a este mundo. Señor, gracias por relacionarte con las personas y llamarnos a cada uno de nosotros a seguirte. Queremos hacerlo cada día, pase lo que pase y cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús, amén. El tema del discipulado es un tema muy extenso. Son 4 temas los que estamos con el tema de hoy y, por supuesto, no podemos decir todo lo que la Biblia enseña acerca de lo que Jesús enseñó acerca del discipulado. Pero sí que queríamos, como decía antes, acercarnos a ver lo que significa ser discípulo de Jesús hoy, en tiempos donde la gente busca la comodidad, la facilidad, no hay mucho compromiso, aquello que cuesta lo solemos dejar a un lado. Y Jesús habla de seguirle negándose a uno mismo. Eso es un concepto que hoy día no está de moda, ¿no? Eso de negarse a uno mismo es todo lo contrario. Hay que satisfacerse a uno mismo en todo aquello que uno desee, ¿no? Jesús llama a hacer ese acto también de negarse a uno mismo por el bien de los demás, a tomar la cruz y a seguirle a Él, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Jesús nos llama a ser discípulos, no solamente a ser creyentes, sino a ser discípulos. Por lo tanto, hoy vamos a terminar con ese llamado de Jesús que ya conocemos de sobra y que hemos visto, pero centrándonos exclusivamente en 4 palabras, de las que Jesús está pidiendo a sus discípulos que hagan. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al final del Evangelio, capítulo 28, versículos 16 al 20, y vamos a concluir la serie de nuevo recordando lo que Jesús nos llama a hacer hoy, también como discípulos suyos. Dice, pero los 11 discípulos, decíamos que a los cristianos se les llamaba discípulos primeramente, y Jesús mismo les llamaba no cristianos a ellos, sino discípulos, ¿de acuerdo? Luego más adelante se les llamó cristianos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es lógico, Jesús había resucitado, pero eso cuesta trabajo de creer, ¿no? Pero algunos dudaban, pero ahí estaba el Señor confirmándole en la fe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a terminar, como decía la serie, centrándonos en lo que Jesús nos llama a hacer. A lo largo de la serie hemos visto lo que somos, lo que deberíamos ser, según el Evangelio, deberíamos ser discípulos de Jesús, y lo que Jesús nos llama a hacer. ¿De acuerdo? Lo que somos, lo que debemos ser y lo que Jesús nos llama a hacer. Y vamos a terminar centrándonos en esa última parte, a lo que Jesús nos llama a hacer. ¿De acuerdo? En esas palabras.
id y haced discípulos. ¿De acuerdo? Id es un verbo imperativo, es un mandamiento, no es una opción. No es algo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Jesús nos llama a obedecer ese mandato, ¿de acuerdo? Ese imperativo. Y pues tiene que ver con lo que ha dicho antes y con lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Conecta lo anterior con lo que sigue, ¿no? ¿De acuerdo? Una conjunción. Haced es también un verbo imperativo. Es algo también que hay que hacer, o sea, que es de obligado cumplimiento, es un mandamiento de Jesús. Tanto ir o id en plural como haced, ¿de acuerdo? Y la finalidad de ese ir y de ese hacer es hacer discípulos. A este pasaje que hemos leído se le denomina siempre la Gran Comisión, ¿no? Todos lo conocemos, pues la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque es el último deseo de Jesús para sus discípulos, es el último mandamiento, les comisiona, les pide que hagan algo hasta que Él vuelva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lo que la Iglesia tiene que hacer mientras que Jesús vuelve, ¿de acuerdo? Entonces, nos centramos cuando leemos este texto en el aspecto evangelístico del texto, ¿no? Ese ir supone evangelizar, ¿de acuerdo? Supone compartir el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas noticias. Dios nos ama, Dios tiene buenas cosas para nosotros, ¿de acuerdo? En medio de tanta mala noticia, Dios tiene una buena noticia para nosotros que tiene que ver con la relación con Él. Y cuando tenemos una relación con Él, todas las demás cosas cambian, ¿de acuerdo? Y siendo malas pueden convertirse en buenas, ¿de acuerdo? Entonces es bueno eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir. Pero la Gran Comisión va más allá del ir a evangelizar. Se trata de hacer discípulos, no solamente de ganar creyentes. Y hay una diferencia enorme entre ser un creyente, alguien que mantiene una serie de convicciones religiosas sobre Jesús o sobre el cristianismo, sobre lo que sea, y ser un discípulo. Esto implica la vida entera, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre una persona que mantiene unas convicciones determinadas sobre diferentes temas a ser un discípulo. Y ya hablamos de eso en mensajes anteriores. Por lo tanto, puede que hayamos reducido la Gran Comisión simplemente a evangelizar, pero si solamente evangelizamos, no estamos cumpliendo la Gran Comisión. Cumplir la Gran Comisión implica evangelizar y hacer de esas personas que vienen a Jesús, hacer discípulos de Jesús. Como dice Jesús más adelante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿De acuerdo? Podríamos decir que la conversión es un acto a través del cual una persona cristiana le presenta a Jesús, a su vecino, a su compañero de trabajo, a un amigo. Es como una presentación. Mira, yo he conocido a Jesús. Conócele tú, ¿no? Le presentamos a Jesús. La persona, conoce a Jesús y dice, oye, pues me convence el mensaje de Jesús, me convence este personaje histórico, ¿no? Yo quiero saber más de él, ¿vale? Entonces hay un momento en que la persona, pues cree en Jesús. Pero no termina ahí la vida cristiana. O sea, después de la presentación viene el seguimiento, viene el discipulado, viene el seguir a Jesús día a día para ser como Él. Eso es lo que significa, ¿no? Al final, pensar como Él, actuar como Él y ser como Jesús. Aquí está clarísimo. La Iglesia ha sido llamada a hacer discípulos. Y para hacerlos, la Iglesia debe ir. Es una acción que nos saca de donde estamos a donde no estamos. ¿De acuerdo? O sea, si nos quedamos, no vamos. Si estamos donde estamos y no nos movemos, no vamos. Para ir hay que moverse de donde uno está. ¿De acuerdo? Eso implica para la Iglesia ir. Vamos a explicar eso ahora. ¿De acuerdo? La Iglesia debe hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia en el mundo? Jesús lo deja muy claro. O sea, podríamos decir, el propósito de la universidad, ¿qué es? Pues hacer personas inteligentes que ocupen profesiones, ¿no? ¿Cuál es el propósito de un médico? Pues mantener la salud de las personas, ¿de acuerdo? Todas las profesiones tienen una finalidad, tienen un propósito, tienen un fin.
Cuando pensamos, ¿cuál es el fin de la iglesia? Pues hacer discípulos, está claro. O sea, no tenemos que empezar a investigar, a ver cuál es la razón de ser. ¿Por qué vengo yo aquí los domingos? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué creo lo que creo? No tienes que preguntártelo, ya Jesús nos lo da hecho. Ya nos dice que nuestra intención, nuestro propósito, nuestra finalidad en la tierra, en el mundo, mientras Él no está aquí, aunque está presente con nosotros todos los días hasta el fin, ¿de acuerdo? Es hacer discípulos. Que otros hagan otras cosas. ¿De acuerdo? Que otros hagan otras cosas. La tarea de la iglesia es hacer discípulos. Jesús no pide nada que Él no haya cumplido primero. Si lo notáis bien, Jesús vino, Jesús hizo. ¿Y qué hizo? Discípulos. Él dejó su lugar de gloria allí a la diestra del Padre, ¿de acuerdo? Él mismo vino, fue, ¿de acuerdo? Como nos pide a nosotros que hagamos. Él vino, ¿de acuerdo? Se relacionó con el ser humano e hizo, pasó tiempo con los 12 y con las personas y hizo discípulos que a su vez hicieran discípulos. Eso es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Somos discípulos que hacen discípulos. Ese es el título del mensaje de hoy. Que seamos discípulos, pero que hacen también discípulos. Así que puede que pensemos, Jesús lo ha hecho ya, por eso nos lo pide a nosotros, puede que pensemos que cada uno de nosotros pensemos en el fondo de que somos discípulos de Jesús. Pero a lo mejor lo que somos es creyentes en Jesús. Puede incluso que seamos discípulos que manifiestan dos marcas, dos señales que deben de caracterizar a sus discípulos y a través de las cuales el mundo conocerá que ciertamente somos discípulos, ¿no? ¿Entendéis? Esas marcas son el amor. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por lo tanto, cuando una persona viene aquí por primera vez, lo primero que debe percibir es que, oye, esta gente se aprecia, esta gente se quiere, esta gente se ama. ¿De acuerdo? Esa es la señal de identidad que debe de ver la persona que no es cristiana. No el edificio que tenemos, que si es enorme, ¿entendéis? No. El amor que hay entre nosotros, dice Jesús que debe ser la señal que el mundo reconozca que somos sus discípulos y que Él ha sido enviado por el Padre. Así que hay una marca distintiva por la cual los discípulos tienen que ser reconocidos públicamente por la sociedad, por el mundo. ¿De acuerdo? A veces ponemos un pececito en el coche y es una manera de que nos identifiquen, ¿no? Pero claro, si llevas el pececito y te vas saltando los semáforos y vas pitando por ahí y te pones como un... mejor que lo quite. ¿De acuerdo? La marca que debemos llevar es el amor. El amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿De acuerdo? Que os améis los unos a los otros. Y cada uno tiene un concepto de lo que eso es. El amor. Pero para que, como Jesús sabe que solemos, como aquel que dice, Señor, bien, tú me llamas a servir al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? En el fondo no estaba interesado en ayudar, estaba interesado en escaquearse, ¿no? A ver, en evadir esa responsabilidad. Pues también podemos decir, oye, eso del amor es muy relativo, cada uno puede interpretar de una manera, ¿no? Pero Jesús lo deja claro, que os améis, no como cada uno piensa que tiene que amar, sino como yo os he amado. Así que, amigos, aquí no hay escapatoria. O sea, el amor de Cristo es sacrificial, es entregado, renuncia a sí mismo, ¿me entendéis? Todo eso. Pero esa es una señal. La segunda señal es la que encontramos en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que Jesús también vincula la verdad del discipulado con permanecer, conocer, predicar, obedecer la palabra. ¿De acuerdo? Esto es algo que dura toda la vida. Toda la vida tenemos que permanecer en su palabra.
O sea, acudiendo a ella, creyendo en ella, confiando en ella, obedeciéndola, ¿no? En esto también se demostrará si sois verdaderos o falsos discípulos, ¿de acuerdo? Si permanecéis en mi palabra. Estas son como dos señales. Hay otras cosas, por eso decía, quizás estos dos temas son temas de un mensaje sobre el discipulado. Podéis pensar, oye, el pastor está hablando del discipulado, no ha hablado de... Claro que sí, es que hay muchas cosas que no podemos decir. Pero aquí dos temas importantes que queremos decir antes de terminar la serie, ¿no? Permanecer en la palabra y amarnos como Jesús nos ha amado, ¿de acuerdo? Que la gente que viene a Parque Este conozca a los cristianos, diga, esta gente se aprecia, esta gente se quiere, y es de las primeras cosas que la gente percibe y nota cuando viene a Parque Este. Y así debe ser. Es una verdadera señal de que somos discípulos. Así que, ¿estamos en ello? Sí, estamos en ello. Se puede ver el amor que tenemos los unos con los otros en la iglesia, cuando una persona viene recibida con cariño, con afecto, cuando está en la iglesia se siente amada. Muy bien, amamos con Jesús, nos ama, aquí ya... nos cuesta un poco más, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en ese camino. Permanecemos en su palabra, se predica la palabra, conocemos la palabra, obedecemos la palabra, enseñamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los hombres la palabra, la predicamos, la enseñamos, estamos en ello, estamos en ello. Bien, así tiene que ser. Así tiene que ser. La respuesta puede ser sí a todo lo que he dicho. Puede que estemos cumpliendo con el mandato de Jesús al amor, a la permanencia en su palabra, pero todavía no estamos a donde Jesús quiere que estemos. Hasta que no seamos discípulos que hacen discípulos, no estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos en proceso, ¿me seguís, no? O sea, así que podemos amarnos unos a los otros, podemos tener buenos mensajes, tener buenos estudios, la palabra, pero si no estamos multiplicando, haciendo discípulos de Jesús a otros, no estamos cumpliendo la gran comisión, porque la tarea de la gran comisión es hacer discípulos, ¿de acuerdo? Ser discípulos que hacen discípulos. Pues bien, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo lo hacemos hoy como iglesia? ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿De acuerdo? Pues, en primer lugar, la iglesia debe ir. Tiene que haber una acción, ¿de acuerdo?, de ir a por eso, de perseguir eso, de buscar eso, de que estamos aquí para hacer discípulos, y que esté claro, ¿no? Eso es ir. La iglesia debe hacer discípulos, pero la pregunta es, ¿los estamos haciendo? Estamos en ello. Hay grupos de discipulados, prácticamente toda la enseñanza de la iglesia tiene que ver con discipulados, ¿me entendéis? Pero ahora hablaremos de una cosa más concreta. Pero eso es lo que tenemos que estar haciendo. La iglesia no está llamada únicamente a hacer que gente se siente el domingo en una silla hasta la semana que viene. Que es bien, que sí. Porque un creyente es una persona que guarda el día del Señor. Es una persona que aparta ese día para honrar al Señor, para adorar al Señor, para venir a la iglesia, para sentirnos familia, como hicieron los cristianos primitivos que se reunían el primer día de la semana, ¿de acuerdo? Pero la iglesia está llamada a hacer discípulos. Así que podemos ser discípulos, pero no estar haciendo discípulos. Y ahí es donde Jesús quiere que terminemos. Ahí es donde está la misión de la iglesia. No solamente de ser buenos discípulos, que estamos en eso, pero también, al mismo tiempo, hacer nuevos discípulos. Así quiere Jesús que la iglesia se extienda, se multiplique en el mundo. ¿De acuerdo? Discípulos haciendo discípulos. Me acuerdo cuando yo recibí al Señor, cuando a veces decimos recibir al Señor, alguna vez, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Eso, bien, es conocer al Señor. Es llegar, o sea, uno conoce al Señor por lo que ha escuchado, por alguna película que ha visto. Conocer al Señor es acercarse a la Biblia y descubrir al Jesús de la historia narrada en la Biblia y decir, esta persona es diferente, esta persona me convence, esto es verdad, esto es lo que yo necesito. Eso es conocer a Jesús. Es conocer cuando Jesús habla, ¿de acuerdo? Es venir a Jesús, es hacer de Jesús tu líder, vamos, el no va más de tu vida.
es seguirle a Él por encima de todo lo demás. Y recuerdo que cuando yo hice eso, a lo que llamamos también conversión o nuevo nacimiento, yo venía a la iglesia y había el predicador, y bueno, y vamos a hablar del libro de Eclesiastés, y en el capítulo tal, versículo tal, y yo empezaba a mirar Eclesiastés, ¿dónde están? Aquí, por allí, y ya cuando el hermano predicador terminaba el mensaje, bueno, ya hemos terminado, yo todavía estaba buscando el libro de Eclesiastés. Pero yo digo, esto no me puede pasar otra vez, ¿no? O sea, y venir a la iglesia y bueno, ¿y qué? Sí, yo ahora soy cristiano, vengo a la iglesia, pero ¿y esto qué significa? ¿Eso qué función tiene en mi vida? ¿Por qué hago eso? ¿Me entendéis? ¿No? Entonces hubo alguien que se acercó a mí y me dijo, ¿tú quieres que quedemos y te voy explicando cosas, te voy ayudando en cosas? Y yo, claro que sí, porque yo desconocía pues todo sobre la vida cristiana. Entonces alguien me propuso quedar conmigo y enseñarme a leer la Biblia. Hablamos tanto de la Biblia, de conocer la Biblia, y digo, pero bueno, pero si no sé ni dónde está el libro de Eclesiastés, ¿me entendéis? Entonces, aprender a manejar este libro que tanto usamos en la iglesia, ¿de acuerdo? Para que no me pase, no me pasó otra vez que yo no me pasó la primera vez. Entonces yo ya me propuse memorizarme todos los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Al principio que tenía que mirar el índice, pero ya no hace falta, porque me lo aprendí. Pero claro, eso a veces uno no sabe eso, ¿no? Entonces, si alguien no te lo enseña, pues tú llevarás 5 años en la iglesia y todavía estás buscando en el índice donde está el libro de Eclesiastés, ¿me entendéis? Entonces, alguien que se acercara a mí me enseñara eso. Hablamos de la relación con Dios. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa apartar un tiempo para tener relación con Dios, como Jesús hacía. Dice la Biblia que Jesús muy de mañana se levantaba e iba a tener comunión con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Oraba a Dios, ¿no? Dependía de Dios, le pedía a Dios. ¿Eso cómo se hace? ¿No? Pues alguien que me enseñó, pues mira, tú tienes que apartarte un día, el día más tranquilo, buscar un sitio tranquilo, coger tu Biblia, leerla ordenadamente, ¿me entendéis? Me enseñó a tener un devocional, a tener un tiempo con Dios, ¿de acuerdo? Me enseñó eso. Me enseñó también a enfrentar lo que son las pruebas. En la vida va a haber circunstancias adversas, pero yo soy cristiano, ¿cómo que me puede pasar esto a mí? Pues te pasa. ¿Y cómo reacciono ante una prueba? Ahora resulta que voy a la iglesia y me echan del trabajo. pero señor, pero sí, esas cosas pasan. Eso a la Biblia le llama pruebas que todo el mundo, sea o no sea cristiano, a todo el mundo le pasan cosas, ¿no? Pero ¿cómo las resuelven los cristianos? Estas cosas que nos pasan, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ay, pero eso fue algo que me dijo este hombre, esta persona que me estaba discipulando. Dice, no te preocupes, pase lo que pase, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, aunque sean malas cosas. ¿Me entendéis? Entonces me enseñó a enfrentar las pruebas, las tentaciones, a diferenciar una cosa de la otra, a lo que es la iglesia, a lo que son los símbolos, el pan y el vino. ¿Por qué bautizarse cuando ya me he bautizado de pequeño? ¿Me entendéis? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Etcétera, etcétera. Eso es enseñar a una persona a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Pues tenemos que compartir el Evangelio. Madre mía, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué digo? Que me pongo nervioso, ¿no? Mira, ¿me entendéis? Alguien que te enseñe también a compartir tu fe, tu testimonio con las personas que te rodean. Y esa persona me enseñó a mí esas cosas que son fundamentales en el camino inicial de la vida cristiana. Esa persona me enseñó, porque pasó tiempo conmigo, cada semana, de manera intencional, a estar con Jesús, a escuchar a Jesús en su palabra, a aprender de Jesús, a conocer sus enseñanzas y ponerlas en práctica, y también a obedecer a Jesús. Así que no pensemos que el trabajo termina cuando una persona ocupa una silla un domingo por la mañana, que sí, que es lo que queremos, que la iglesia se llene y vengan personas. Pero ahí empieza, no termina todo. Ahí empieza. La gran comisión sigue hasta el punto de que esa persona que empieza a visitarnos termina siendo un verdadero discípulo de Jesús, sabiendo estas cosas fundamentales de la vida cristiana, de la vida de fe. Una persona nueva no sabe, ¿de acuerdo? Alguien tiene que enseñarle. ¿Y por qué tengo yo que ir ahora los domingos a la iglesia si antes yo me iba a la playa?
Eso... Yo antes me iba a la playa todos los domingos y ahora tengo que ir a la iglesia. Bueno, ya sabéis lo que dicen los mandamientos, ¿no? Hay uno de los mandamientos que habla de honrar el día del Señor, ¿no? Guardar, en este caso era el sábado. La iglesia primitiva todos los domingos eran apartados para adorar a Jesús que había resucitado, ¿no? O sea, y cuando tú descubres que Jesús es tu supremo bien, la playa ya no es tu supremo bien. Pero claro, también las personas tienen que aprender, oye, ¿por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? Porque eso es lo que hacen los cristianos, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Pero hay mucho más que eso. No estamos llamados solamente a eso, estamos llamados a servir también. Oye, que tú puedes aportar, que tú tienes dones, ¿vale? Por lo tanto, debemos de cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Dice el texto que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se acerca y les habla. O sea, esto es algo que Jesús quiere que ellos escuchen y también quiere que nosotros también lo escuchemos hoy. Esto es lo que yo quiero que hagáis a cada uno de nosotros. Y lo hago porque toda la autoridad me ha sido concedida. O sea, tengo la autoridad para hacer eso y tengo autoridad para que se pueda hacer eso y tengo autoridad para pediros hacer eso. ¿No? O sea, cuando Jesús nos pide hacer eso, es porque tiene autoridad para pedirnos eso, ¿de acuerdo? A todas las naciones es el alcance, la acción, bautizándoles, el mensaje, enseñándoles que guarden todas las cosas, la promesa, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y la duración, pues eso, hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia nunca debe dejar de hacer discípulos, porque esa es su función, esa es su tarea. Pero vamos a ir entonces al mandato de Jesús, por tanto, id. La expresión id o ir, como he dicho antes, es imperativo, no es un optativo. Implica obediencia, movimiento, ponerse en marcha, salir en esa dirección, hacer algo en base a lo que Jesús está pidiendo de la iglesia. Toda la autoridad nos ha sido concedida por la autoridad de Jesús. Tenemos autoridad de Jesús para hacer eso, pero estamos bajo la autoridad de Jesús que nos pide también hacer eso. Por lo tanto, eso es una fuente de confianza. Si no fuera así, si Jesús no tuviese autoridad para pedir eso a la iglesia, sería imposible. Y si no fuéramos a hacer discípulos con la autoridad que Jesús nos da, la tarea sería imposible. Por lo tanto, cuando Jesús nos pide ir, es porque es posible. Hay que ir porque es un mandamiento, hay que ir porque si no, no vamos. No es un chiste, ¿me entiendes? Es que es así. O sea, que muchas veces decimos, ay, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Muy bien, pues venga, vamos a hacerlo. Hay una diferencia entre decir, hay que hacer esto y ir a hacerlo. ¿No? En Parque Este hablamos de hacer eso. Hacer eso. O sea, muy bien, qué bueno sería los jóvenes. Pues, venga, vamos a hacer eso. Porque hasta que no vamos, no lo hacemos. Tiene que haber movimiento, tiene que haber plan, tiene que haber un objetivo, un programa para que eso se haga. Si no, no se hace. ¿O no? Si no, no se hace. Vamos a hablar luego de eso. ¿De acuerdo? Hay que ir porque tampoco se hace solo. O sea, una persona no se hace discípula a sí misma. Es verdad que hay gente que por sí misma, pero la mayoría de las veces, yo me acuerdo cuando era jovencito, que el padre iba al taller y le decía al amigo del taller, oye, cógete a mi hijo, no hace falta que le des un sueldo, pero enséñale mecánica, ¿no? Al otro que era pintor, dice, oye, mi hijo está en casa que no está haciendo nada, oye, llévate, ¿me entendéis? ¿No? O sea, decidme una cosa en la vida que hagamos que no haya sido aprendida.
todo tiene que, hasta la cosa más simple, tiene que ser aprendida. O sea, eso es muy fácil meter un gol. Sí. Venga, pon el balón en la pierna a ver dónde va la pelota. ¿Me entendéis? Es que es así funciona todo, ¿no? Todas las cosas tienen que hacerse porque no se hacen solas. Una persona no se hace sola. Alguien tiene que hacer de esa persona un discípulo. Si Jesús se acerca a los pescadores en el mar y les dice, quiero que seáis discípulos, dentro de 3 años vuelvo y lo evaluamos. ¿Qué pensáis que habría pasado? No, quiero que seáis discípulos, pero venid conmigo que os voy a hacer discípulos. Una diferencia, ¿no? No se hace solo. Y por lo tanto quiere decir que ese ir tiene que ser intencional. Tenemos que tener un plan para ver si estamos yendo, para ver si lo estamos haciendo. ¿No? Eso es la evaluación. O sea, si estamos llamados a hacer discípulos, tenemos que ver si lo estamos haciendo o no. Tenemos que tener un plan que haga posible aquello que somos llamados a hacer. La visión de Parque Este es llevar a las personas a una relación personal con Jesús. Eso tiene que ver con la conversión. Pero no se quede ahí. Dice, una relación personal y creciente con Jesús, eso tiene que ver con el discipulado. Por lo tanto, en nuestra declaración de visión está esa intención de que la relación sea creciente, sea personal y sea creciente, que crezca cada día, lo que implica ser un discípulo. Por lo tanto, la Iglesia tiene que moverse en una dirección muy definida, no a lo tonto y a lo loco, ¿no? A veces decimos, estamos haciendo cosas a lo tonto y a lo loco, o sea, corriendo mucho, muchas actividades, muchas cosas, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva eso? Debería llevarnos a dar un pasito más en la dirección de esa relación creciente con Jesús. Por tanto, dice Jesús, id. Y debemos estar seguros de que estamos yendo. ¿Me entendéis? Debemos estar seguros de que ciertamente estamos caminando en esa dirección. La segunda palabra es haced. Haced. Es claro. O sea, es claro como el agua. No es activismo, no es movimiento, no es mucha actividad. Es movimiento, pero en una dirección, un objetivo. Hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden las cosas. Es claro, es definido por parte de Jesús. Eso quiere decir que los discípulos son hechos, como decía también antes, no se hacen solos. Alguien tiene que hacerlos. No surgen dándole un botón y ya son discípulos. No surge porque te has convertido y ya eres un discípulo. Has empezado el camino del discipulado. ¿De acuerdo? Por tanto, id es específico y muy específico todavía más es hacer discípulos. Es un proceso en una dirección que involucra a todos los creyentes. O sea, discípulos que hacen discípulos. Así quiere Jesús que la Iglesia siga extendiéndose por el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles. O sea, para que una persona sea un discípulo tiene que aprender. Y ya aquí hay gente que dice, pues yo no quiero que me enseñe, yo ya lo sé. No, pues una cualidad de un discípulo es que está dispuesto a aprender. Por eso Jesús dice, ¿cómo hacemos discípulos, Señor? Enseñándoles. Por lo tanto, hay alguien que tiene que enseñar y hay alguien que tiene que aprender. ¿De acuerdo? Alguien que enseña y alguien que aprende. Lo que he dicho antes, enseña a mi hijo a ser mecánico. Ese hijo tiene que aprender lo que el mecánico experto está enseñando. Todas las acciones de la vida necesitan que alguien enseñe y que la otra parte aprenda. Eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos, ¿no? Él fue e hizo discípulos. Les enseñó, les hizo discípulos. Y cuando ya vio que estaban preparados, les envió, como vimos
la semana pasada, a su vez hacer ellos discípulos. ¿Y qué es lo que perseguimos? Que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Enseñar a guardar, enseñar para hacer. La enseñanza tiene una finalidad, tiene que ser práctica, tiene que llevarte a hacer algo. De nada sirve venir y escuchar un mensaje, ponerle una puntuación, hoy ha estado bien el pastor, hoy está peor, hoy está... ¿Me entendéis? No. O sea, el propósito de la enseñanza es hacer algo con lo que estás recibiendo, con lo que estás escuchando, con lo que estás aprendiendo. Enseñar a guardar, enseñar a hacer. Por lo tanto, ya termino, la primera función, la primera tarea que tenemos como cristianos es ser discípulos. Estar seguros de que somos realmente discípulos de Jesús, tal como Él nos ha llamado a ser. Lo hemos definido con los adolescentes. Un discípulo es aquel que piensa de manera cristiana. O sea, sus pensamientos ya no son los mismos que eran cuando no era cristiano. Un discípulo es aquel que piensa ahora de manera cristiana. La Biblia llena su mente, su reflexión. Un discípulo es aquel que no solo piensa, sino que actúa de manera cristiana. ¿De acuerdo? Y un discípulo es aquel que comunica cristianismo allí donde está. ¿Me entendéis? O sea, eso es compartir el Evangelio, es comunicar. La fe no es algo solamente que te quedas tú con ella, individual y personal. O sea, un discípulo es aquel que comunica cristianismo en una conversación, en el trabajo, en cualquier situación. Por lo tanto, esa podría ser una definición, es lo que queremos que hagan los adolescentes. Antes hemos hablado de los Grimpers, son los adolescentes de Parque Este, ¿no? Que piensen de manera cristiana, que actúen con la edad que tienen como verdaderos cristianos y que comuniquen su fe a sus amigos cristianos. Eso es lo que hace un discípulo. Pero podríamos dar otra definición que quizás veamos en una serie más adelante. Un discípulo es aquel que anda con Dios cada día, o sea, tiene una relación personal con Dios, anda con Dios cada día, que conoce y vive la palabra de Dios de manera práctica, la importancia de conocer la Biblia y ponerla en práctica, que contribuye al trabajo de la Iglesia con su tiempo, con su dinero, con sus dones y con sus habilidades, porque Dios te ha dado como discípulo dones y habilidades y recursos, y también que con su vida impacta al mundo en el que vive. Son como cuatro áreas del discípulo. Por lo tanto, que seamos discípulos que hacen discípulos. Por tanto, ir. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a tener un plan. Bueno, ya en Parque Este lo tenemos, pero queríamos enfatizar que esto es sumamente importante para todos. Quisiéramos que todos los que están en la iglesia de Parque Este sean verdaderos discípulos que a su vez hacen discípulos. Hay grupos de discipulados, ¿de acuerdo? Hay personas que están siendo discipuladas, así tiene que ser. Cada persona que esté en la iglesia en Parque Este y que nunca haya tenido a nadie que le haya enseñado lo que he dicho antes, a leer la Biblia, a tener un devocional, a enfrentar las pruebas, las tentaciones, a saber por qué tengo que venir a la iglesia los domingos, etcétera, etcétera, y quiera serlo, y quiera ser discipulada de esa manera, va a ser integrada en uno de los grupos de discipulado que existen, o pueden ser discipulados de manera personal. ¿Vale? O sea, imagínate que hay alguien que tú le tienes cariño y dices, pues yo voy a coger a esta persona y la voy a adoptar, ¿de acuerdo? Le voy a adoptar, le voy a ayudar a caminar en esos primeros pasos en la vida cristiana. Pero ya aquí estamos hablando de personas que ya llevan tiempo. O sea, no sé si hacer una encuesta, pero ¿cuántas personas aquí, la vamos a hacer, no hay problema. ¿Cuántas personas aquí cuando conocieron al Señor fueron discipuladas? Bien, hay otras que no, ¿vale? Pues esta es la idea. Esta es la idea, ¿no? Que tengamos a alguien, como hizo Jesús con los discípulos, que nos ayude a caminar, a ser discípulo. Así que si tú llevas mucho tiempo en el Señor, pero nunca has tenido un discipulado. Bien, el discipulado, explico. Cuando hablamos de discipulado, a veces podemos pensar
que se trata de 5 o 6 lecciones de un cuadernillo, que cuando terminamos el cuadernillo ya hemos terminado el discipulado. No, el discipulado dura toda la vida. Pero cada vez somos más conscientes de la necesidad de tener también el cuadernillo. ¿Esté conmigo o no? Es necesario el cuadernillo, es necesario que alguien nos oriente a tener un devocional, a leer la Biblia de una manera ordenada, ¿no? ¿Qué libro leo? ¿Qué libro no? ¿Me entendéis? Este tipo de cosas. Por lo tanto, si tú llevas tiempo en la iglesia y no has sido discipulado, en septiembre comenzamos un grupo de discipulado. ¿De acuerdo? Hay una hoja al final que las personas que se apunten vamos a organizar de integrarla en un grupo de los que ya están o hacer un grupo nuevo y vamos a empezar con eso. Hay un material que vamos a seguir, no es complicado, ¿no? Pero va a ser alguien que te va a acompañar. Personas que llevan poco tiempo en la iglesia, están en ese proceso, pues si quieres también tener esta experiencia, es un grupo pequeño donde se enseñan esos primeros pasos en la vida cristiana, pues también al final apúntate y en septiembre vamos a comenzar un grupo de discipulado para personas nuevas. Vamos a hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos, acompañarte, enseñarte en aquellas cosas que son básicas en la vida cristiana. Esto es lo que Jesús quiere que seamos. Que cada persona que venga a Él sea discípulo y también hagan discípulo. Por lo tanto, te animo a considerar la gran comisión, porque a eso somos llamados, y a apuntarte en un grupo de discipulados, ¿de acuerdo? Amén. Señor, te damos gracias porque qué bueno esas personas que tú pusiste al inicio de nuestra vida, Señor, que nos acompañaron, que nos tomaron de la mano, nos ayudaron a entender cosas que no entendíamos, a recibir respuestas a nuestras preguntas, que nos enseñaron a confiar en ti, a descansar en ti en los momentos difíciles, Señor. Queremos ser también eso para otros. Queremos, Señor, que eso se esté dando en la iglesia. Queremos cumplir también, Señor, con el mandato de ir y hacer discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser no solamente discípulos, sino a ser discípulos que hacen también discípulos. Porque la autoridad es tuya, Señor, porque nos lo pides y porque nosotros queremos obedecer. En el nombre de Jesús, amén.